Con los elementos que hemos adquirido en las sesiones anteriores, vamos a ver un poco cómo se inicia la denominada Baja Edad Media, en qué condiciones se va a dar, cuál es la extensión temporal y las implicaciones políticas e históricas que tiene el periodo. Para entender los significados de la Baja Edad Media hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que se trata de una denominación fundamentalmente historiográfica. Eh, no hay una condición que permita determinar realmente una distribución entre alta y baja edad media, sino que corresponde fundamentalmente a una serie de características que permiten determinar un punto de ruptura a partir del siglo XI. Hay un acuerdo entre los historiadores en denominar los primeros siglos como Alta Edad Media, como ya hemos visto, y a partir del siglo XI, a partir de una serie de características que ya voy a definir, una serie de rupturas que van a denominar un periodo, ya llamémoslo clásico feudal. Ahora, este periodo se determina entre el siglo XI al siglo XIV, tomando como punto de ruptura la denominada Revolución Feudal del siglo XI, una serie de acontecimientos que se acumulan en este siglo, y tomando como punto de finalización el siglo XIV, como ya el momento en que entran en crisis la mayor parte de las estructuras feudales. Sin embargo, como lo hemos visto en otras sesiones, la tendencia más reciente permite comenzar a hablar de una tardía baja edad media, que iría del siglo XIV hasta el siglo XVII al menos. Ahora, esto tiene una serie de implicaciones políticas y esto es lo que va a diferenciar básicamente la alta y la baja edad media, y es que estamos hablando de un periodo donde se está concretando la condición histórica de la Baja Edad Media. Cuando digo que se está concretando, es que estamos entrando a lo que podríamos denominar un periodo clásico medieval, es decir, un periodo ya caracterizado por la formación del feudalismo, un periodo caracterizado por las tensiones del nacimiento de la ciudad, la burguesía, es decir, la tensión entre campo, ciudad. Y con esto también una serie de características que van a definir estéticamente la Edad Media como materialmente, la aparición del castellum o el castillo, eh, la concreción de ideología religiosa. Es decir, hay una serie de aspectos que a partir del siglo XI son completamente distintos con respecto a los periodos anteriores. ¿Cuáles son los acontecimientos centrales que permiten hablar de una revolución feudal en el siglo XI? El siglo XI concentra una multitud de aspectos que es importante tenerlos en cuenta. En primer lugar, tenemos que ver que este mundo occidental genera una ruptura a partir del 1054 con esta cristiandad griega, es decir, dos tipos de cristiandades que ya se vienen formando al menos desde el siglo VI con Justiniano. Tenemos una cristiandad de origen bizantino con sede aquí en Constantinopla y una cristiandad eh, latina con sede aquí en Roma. Esas diferencias que hemos visto que se vienen acumulando desde los siglos anteriores se van a generar van a generar un primer aspecto que es el cisma de la Iglesia de Oriente. Este cisma, o esta se entiende por cisma la separación de la Iglesia oriental, viene a generar una primera gran crisis dentro de la unidad del cristianismo, y sobre esto había reposado los primeros 10 siglos de historia, sobre la ficción de tener una unidad, y esta unidad se viene a romper precisamente en este siglo. Uno de los factores que, como lo veremos más adelante, va a alentar el proceso de formación de las cruzadas a finales de este siglo XI. No es gratuito que estos acontecimientos se estén dando dentro de este contexto. Un segundo aspecto que es importante resaltar es las tensiones entre poder temporal y poder espiritual, sobre todo en Roma, unas tensiones que van
van a caracterizar básicamente todo el periodo medieval y sobre todo este periodo bajo medieval. ¿Qué tipo de tensión? Fundamentalmente, más allá de los detalles de la lucha de las investiduras o este tipo de aspectos, lo que es importante tener en claro es una tensión entre el poder temporal de los papas, es decir, la capacidad que tienen los papas de dominar territorios en este mundo, además de su poder espiritual, y la lucha establecida sobre todo con los grandes señores feudales para que estos también, bajo la idea de que esos también tienen poder, no solamente el temporal, dominio de los territorios, sino también el poder espiritual, es decir, su capacidad de interferir en las elecciones de obispos y sobre todo en la elección de los papas, es decir, la elección del papa no era de libre elección de la iglesia, sino que había una lucha entre estos dos sectores, entre la iglesia, el poder espiritual temporal, y los señores feudales que representaban también o que intentaban también tener los mismos dominios. En esto, a lo largo del siglo XI, sobre todo en la segunda mitad, va a aparecer un elemento fundamental que van a ser las reformas de Gregorio. Un papa que inicia frente a esta serie de conflictos entre iglesia y los señores temporales, va a iniciar una serie de reformas que en su conjunto se le van a llamar el Dictatus Papae, es decir, una especie como de dictadura papal que va a llevar a que la iglesia tenga un apogeo y una separación relativa frente a los señores feudales, pero esta al baja Edad Media se va a caracterizar por un predominio de la iglesia. En esto, la reforma de Cluny, que ya habíamos visto para el siglo X, va a tener un efecto bien importante. Estas reformas gregorianas fundamentalmente van a proponer una serie de, como su nombre lo indica, de reformas hacia adentro de la iglesia, que van a abarcar varios campos. Van a abarcar el proceso de expansión del cristianismo. En segundo lugar, es una serie de reformas que pretenden desarrollar una serie de reformas que pretenden desarrollar la elección privada del Papa. Ahí es donde aparece la idea del consistorio o la elección por una serie de obispos del Papa. Ahí es donde aparece el conclave, que es encerrarse para hacer la elección, etc. En este mapa pueden observar las condiciones de cristiandad. Tenemos el primer núcleo del cristianismo hacia este sector, los nuevos cristianos, los ortodoxos en rojo, y las flechas nos indican las principales expansiones, sobre todo esas expansiones hacia las periferias del siglo XI. Es decir, estamos viendo que a partir de estas reformas estamos comenzando a ver un proceso de expansión y de concreción del cristianismo frente al periodo anterior a la Alta Edad Media, que básicamente se había dado bajo un proceso expansivo entre germanos. Estas sociedades germánicas de la Alta Edad Media ya se han asentado y esto es lo que va a permitir que haya un cristianismo que comienza un proceso de asentamiento y de definición. Un tercer aspecto que quisiera mencionar son las cruzadas. Las cruzadas van a ser el resultado, es decir, esta búsqueda de Oriente, de Occidente, de conquistar estos territorios orientales, como lo veremos posteriormente, van a ser resultado de este proceso de asentamiento de la sociedad cristiana y va a ser resultado también del proceso de conformación de un orden cultural, de la acumulación de riqueza, de lo cual hablaré ahora en relación a este tipo de ordenamientos sociales. Ahora, en este sentido, las cruzadas es llevar esta aparición de este feudalismo del cual yo voy a hablar hacia la región de Oriente y aprovechando una coyuntura que es la crisis de este mundo abasí, como lo hemos visto anteriormente.